Como dijo Carlos, hoy día voy a hablar de fisiología y del dolor en el trabajo de parto. Vamos a tratar de revisar el dolor, qué es el dolor, entender la fisiología del dolor en el parto. No es un dolor fácil de abordar el dolor en el parto, un dolor que va cambiando, va evolucionando a lo largo de todas las horas de trabajo de parto, y vamos a ir revisando luego los métodos farmacológicos y no farmacológicos que tenemos para abordar este dolor como equipo de salud, ¿ya? Bueno, lo primero es definir y entender qué es el dolor. Si uno coloca en Google dolor, la definición que va a aparecer va a ser esta, que me parece bien completa, pero que obviamente esconde las especificidades que tiene el dolor del trabajo de parto, ¿ya? Dice la definición que es una percepción sensorial, localizada y subjetiva. Ahí aporta inmediatamente un elemento bien importante, que es subjetiva, que puede ser más o menos intensa, que puede ser molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Y también esta definición señala que es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Y vamos a ver luego, durante la clase, cuáles en el trabajo de parto son esas terminaciones nerviosas sensitivas especializadas que son excitadas durante el trabajo de parto y que generan esa sensación de dolor, ¿ya? Así que la idea es que al final de la clase nos vayamos claritos de cuáles son esas terminaciones nerviosas y cómo funciona el dolor en las distintas etapas, ¿ya? Otra definición de dolor que aparece acá es un sentimiento de pena, la emoción de dolor en el fondo, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos, ¿ya? Eh, Existe una antropóloga que se llama Patricia Núñez, una antropóloga médica chilena que mientras hacía su doctorado siguió como línea de investigación justamente el dolor en el parto. Y ella señalaba algo que esta definición igualmente no explicita, y es que el dolor está fuertemente moldeado por aspectos sociales y culturales que van a ir dotando de significado justamente cómo esa experiencia física de dolor atraviesa ese cuerpo, ¿ya? Eh, y qué sentido le otorga entonces esa persona, cómo lo percibe, eh, y esto establece y está muy ligado a las concepciones sociales y culturales donde ocurre ese nacimiento, ¿ya? Eh, Nosotros hemos aprendido acá en Chile, por ejemplo, con la alta migración que tuvimos en algún momento, mujeres haitianas, cómo ellas, desde su cultura, desde su cosmovisión, se acompañan con técnicas para aliviar el dolor de trabajo parto, por ejemplo, como unas especies de técnicas de vocalización. Eh, Me tocó estar en Holanda y una de las cosas que me llamó la atención era el bajo uso de anestesia, y no porque no tuvieran el recurso, sino porque hay una concepción social y cultural que probablemente es muy distinta a la nuestra y que explica que mientras acá ocupamos en la mayoría de los partos anestesia farmacológica, el uso allá de anestesia farmacológica es muy bajo, ¿ya? Eh, Así que este esquema, lo que intenta, este esquema que está en la esquina superior derecha, es recordarnos que el dolor se va a ver influenciado y moldeado por distintos aspectos que no son solo fisiológicos, sino que también son emocionales, que dice relación con las experiencias previas que haya tenido yo o con las expectativas que haya construido en base a distintos relatos también, y en los que va a influir mi madre, mi vecina, mi amiga, etcétera, ¿ya? Y que son parte de los factores socioculturales que influyen en la experiencia del dolor. Eh, Afortunadamente, el organismo ha desarrollado mecanismos de compensación fisiológica para el dolor en el trabajo de parto, a diferencia de otros dolores. Si a mí me pegan una patada jugando fútbol, no voy a tener unos mecanismos de compensación fisiológica que respondan a este evento particular, pero en el caso del parto y al dolor producido por las contracciones uterinas, sí hay mecanismos, ¿ya? Es decir, y esto no es al azar, probablemente como un montón de cosas que hemos pensado durante años que son al azar y no lo son. Y estos mecanismos son la liberación de endorfinas y la liberación de oxitocina. Por tanto, ya acá también se instala uno podría hipotetizar que en la medida que nos concentremos en que la mujer, en la medida que nos concentremos en que nuestras acciones promuevan que la mujer libere endorfinas y oxitocina, vamos a estar ayudándole a aliviar el dolor. Eh, y es algo, creo yo, que en general es una oportunidad que perdemos. Como que
no estamos todo el tiempo pensando de qué forma otorgamos los cuidados que otorgamos para que en ese escenario la mujer pueda favorecer la liberación de endorfina y liberación de oxitocina, que a su vez favorece la compensación fisiológica del dolor, ¿ya? Deberíamos pensar que ese es un objetivo muy relevante siempre. Y ahí aparece, y lo vamos a luego, el contexto, el entorno donde ocurre el parto, con un ambiente respetado de temperatura, con un ambiente respetado de luz, con un ambiente respetado de olores, con un ambiente respetado de ruidos. En la medida que ese entorno es mucho más agradable para la mujer, es mucho más probable que ella libere niveles de endorfina y oxitocina más altos, ¿ya? El dolor y el sufrimiento son sinónimos, es una pregunta que es bastante frecuente, sobre todo cuando empiezan a haber partos espontáneos o naturales en un hospital, y empieza a haber expresión del dolor. Ya, en hospitales donde estamos súper acostumbrados a que la mujer esté con anestesia, ojalá con un muy buen efecto anestésico. Y claro, cuando en esos contextos una mujer comienza a tener dolor y lo expresa, automáticamente dicen, oye, pero ¿qué están haciendo? Están torturando a esta mujer, está sufriendo esta mujer. Y ahí es importante hacer la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento. El dolor podría generar sufrimiento, no, eso no cabe duda, pero no siempre son sinónimos y se pueden utilizar como sinónimos, porque una mujer puede estar con mucho dolor, pero no estar sufriendo, dado que, primero, ella optó por esa forma de aliviar el dolor, y segundo, porque está acompañada, está contenida emocionalmente, etcétera, ¿ya? Y desde ese punto de vista, Patricia Núñez, esta antropóloga que les mencionaba también, describe en alguno de sus textos cuáles son las cosas que sí generan sufrimiento, que puede ser el dolor una de ellas, pero no es un sinónimo, porque los elementos que generan sufrimiento durante el parto son muy diversos, desde la sensación de alienación, la sensación de invasión y falta de intimidad, el hecho de estar sometida a excesivas intervenciones, y intervenciones que son además dolorosas a lo largo del tiempo y que se van repitiendo, el tacto vaginal, por ejemplo. La incertidumbre genera sufrimiento, la falta de acompañamiento y apoyo emocional por parte de los profesionales también genera sufrimiento, ¿ya? Y esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos a hablar del alivio no farmacológico, pero en muchos lugares hacemos muy poco si no tenemos fármacos. Si no tengo al anestesista para que venga y coloque y administre una peridural, es muy poco más lo que hacemos para eso, ¿ya? Me ha tocado ver de manera frecuente todo el equipo de matronería sentado en la estación del preparto, ¿verdad? El preparto lleno, varias mujeres con dolor, no necesariamente acompañadas por su pareja, y enfrentando ese dolor solas, ¿ya? Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Si no estás sola, si estamos los matrones en la sala de preparto, pero que los matrones estén a 4 metros hablando de temas diversos que no tienen relación con lo que la mujer está viviendo, no va a implicar acompañamiento, ¿ya? Y eso genera sufrimiento también, no acompañar, sentir que no hay nadie aquí que esté respondiendo o atendiendo esta necesidad evidente de dolor que estoy expresando yo. Y el último elemento descrito por Patricia es que la falta de comprensión y consideración con lo que ella está viviendo y las decisiones que puedan haber tomado, ¿ya? Y acá la falta de comprensión y consideración puede traducirse en casos extremos, en frases tan lamentables que me parece comentamos en la clase anterior, como, bueno, no te gustó, ahora aguántate, y ella sigue ahí viviendo ese dolor con pocas alternativas para poder manejarlo. Así que para fines de esta clase vamos a entender dolor como la experiencia sensorial y emocional desagradable, única, subjetiva y multidimensional, única en una misma mujer que ha tenido distintos partos, incluso porque la forma en que va a sentir dolor va a variar entre esos partos, ¿ya? Y esto en relación con algunas alteraciones físicas y condicionantes afectivos, sociales y culturales, ¿ya? Y aquí rescato también algo que dijo Verena Schmidt, que es una partera italiana, que señalaba que para acompañar el dolor en el parto es necesario que matrones, dulas y acompañantes en general hayan trabajado sus propios dolores, sus propias vivencias de dolor y sufrimiento para no traspasar nuestros mediados a la mujer que está pariendo. O dicho de otra forma, muchas veces la anestesia que pedimos matrones y matrones es para la mujer, pero es porque también nosotros la necesitamos porque no somos capaces de tolerar el dolor de las mujeres, ¿ya?
Y es muy probable que nos sintamos más incapaces de tolerar ese dolor en la medida que tenemos menos herramientas. O al revés, si tengo más herramientas para manejar el dolor y acompañar ese dolor, probablemente no me voy a sentir tan incapaz. Al contrario, voy a decir, tranquila, yo te voy a acompañar con esta oferta de alternativas no farmacológicas que si no funcionan pueden avanzar hacia medidas farmacológicas, pero voy a estar acá a tu lado, etcétera, ¿ya? Esa conversación debiera ser una norma, debiera ser la posición desde donde nosotros nos paramos frente justamente a esta necesidad del dolor. ¿Qué características tiene el dolor en el trabajo de parto? Ya les adelantaba que el dolor en el trabajo de parto era bien complejo, y es complejo porque no es solo un tipo de dolor, sino que son distintos tipos, no tiene una sola característica, sino tiene distintas características, y no tiene solo una localización, y en consecuencia tampoco es un solo tipo de receptor el que se estimula, ¿ya? En el trabajo de parto tenemos dos tipos de dolor, que es el somático y el visceral. El somático dice relación con el dolor en la piel, en las articulaciones, en los músculos, en los huesos, muchas veces refieren ellas apuntando a una zona de articulación. Y por otro lado tenemos el dolor visceral, que dice relación con las vísceras, en este caso con el útero, ¿ya? Y según el tipo de dolor y la localización, es el receptor que se va a ver estimulado y que va a ir a generar la respuesta o la sensación de dolor acá en el cerebro. Cuando el dolor se localiza en piel, por ejemplo, en periósteo, en tejido subcutáneo y en articulaciones, los receptores estimulados son los termosensores polimodales. Cuando son musculares, son otros, los quimiosensores polimodales. Y cuando son vísceras, son otros. Es decir, en un solo trabajo parto son 3 tipos de receptores distintos los que se van a ver estimulados. En ese caso son los mecanosensores quimiosensores, ¿ya? Unos relacionados con el tipo de dolor somático y otros relacionados con el tipo de dolor visceral. Es decir, hasta este momento sabemos que el dolor en el trabajo de parto, 1, no es simple, 2, está moldeado e influenciado por distintos factores sociales, psicológicos, emocionales, y lo tercero que estamos señalando es que ese dolor tiene distintos tipos y localizaciones, y por tanto son diversas los receptores que se estimulan, ¿ya? Eso va complejizando un poquito el escenario a la hora de decir, ya, vamos a utilizar tal o cual método porque este funciona impecable, ¿ya? Porque puede ser que no a todas las mujeres le funcione tan impecable como nos dijo una mujer, por ejemplo, ¿ya? ¿Se ha comparado el dolor del parto con algo? Y en verdad sí se ha comparado. Este es un estudio clásico, probablemente este gráfico lo han visto varias veces. Es el mito del dolor durante el trabajo de parto, un estudio del año 84, que ya va a cumplir 40 años el próximo año, y que comparaba, de acuerdo al cuestionario de McGill, el, el dolor en el PRI, que es el Pain Rating Index, ¿ya? Tenemos 0 abajo, 50 arriba, y tenemos distintas condiciones asociadas a dolor, y vemos que, por ejemplo, el dolor, según la paridad, se va a asociar en estos relatos como más intenso que, por ejemplo, dolor de muelas, artritis, neuralgia postherpética, fracturas, cortes, laceraciones, dolor crónico de cáncer, etcétera, ¿ya? Sobre eso está el dolor del trabajo de parto. Sobre eso hay algunas otras condiciones que son asociadas a mayor dolor, como por ejemplo la causalgia o la amputación de algún dedo. Es decir, el dolor, cuando se compara con otros fenómenos que generan dolor, puntúa muy alto, ¿ya? Es decir, el parto duele. Nadie podría decir lo contrario. Se me olvidó hacer una declaración que es súper obvia, pero me parece importante señalarlo, y es que quien está haciendo esta clase es un hombre que no ha tenido partos y que no va a tener partos, y por tanto nada de lo que estoy hablando hoy dice relación con la experiencia de haber vivenciado este dolor, ¿ya? Eh, lo digo porque pueden decir, ¿y por qué un hombre está hablando del dolor? Desde la experiencia no lo estoy hablando, y no voy a poder hablarlo nunca, sino a lo más desde mi experiencia de acompañamiento, pero no desde mi experiencia de
de evidenciarlo. Así que si luego hay algunas mujeres que estén conectadas y quieran compartir sus vivencias del dolor, van a ser muy, muy bienvenidas, ¿ya? Este dolor, ya veíamos que se vincula a distintos tipos de receptores cuando es somático visceral, pero ahora hagamos un análisis desde las etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, que es la etapa de dilatación, lo que nosotros vamos a tener es un dolor principalmente visceral. La mujer lo refiere en el abdomen, ¿verdad? Es un dolor que se produce durante las contracciones y que tiene su origen justamente en la víscera hueca llamada útero, y en el cervix también. Este dolor se produce por distensión de los mecanorreceptores, por un efecto también isquémico, y los metameros involucrados son aquellos que van de T10 a L1, ¿ya? Si nosotros luego vamos avanzando a una siguiente etapa, acá se me dieron vuelta, perdón, voy a ir a la etapa, segunda etapa precoz y luego a la tardía. En la segunda etapa precoz, lo que uno ve es que las zonas de mayor tensión, perdón, que acá estaban principalmente en abdomen y zona lumbar, comienzan a extenderse y empieza a sumarse también un dolor que es más bien somático, no solo visceral, y que responde a la distensión que está viviendo la vagina y el piso pélvico producto del descenso de la cabeza fetal. Aquí el descenso de la cabeza fetal es el que va a ir marcando esta transición y este descenso del dolor, que ya en la etapa final, cuando compartan la presentación voy a asegurarme de que estén estas dos láminas bien ordenadas. En la segunda etapa tardía, el dolor sigue teniendo algunos focos lumbares y en zonas abdominales y en zonas lumbares, pero ya está en el nivel de descenso que el protagonista es un dolor de tipo somático, como consecuencia de la distensión de la vagina, el perineo y el piso pélvico. Hay una presión rectal además que se asocia a este pujo o a esta sensación de hacer caca que nos refieren las mujeres. Y los nervios que van a estar aquí trabajando son los nervios pudendos de S2 a S4, ¿ya? También este dolor, junto con la distensión, se asocia al estiramiento de los ligamentos pélvicos. Así que, bueno, todos quienes hemos acompañado trabajos de parto sabemos el dolor que se refiere en esa última etapa. Vamos a ir revisando en la mitad que nos va a ir quedando de clase, la evidencia en torno al manejo. Está esta revisión sistemática de la base de datos Cochrane, que habla justamente de los métodos que se pueden utilizar y de si funcionan o no. ¿Qué dice la literatura? Lo que dice la literatura es que funciona, hay evidencia suficiente para afirmar que funciona los métodos farmacológicos como lo son la epidural, la anestesia combinada y la anestesia inhalatoria, que podría funcionar eventualmente, pero que la metodología de los estudios es muy diversa y no es tan buena. La inmersión en agua, las técnicas de relajación y respiración, la acupuntura y acupresión, los masajes, los bloqueos locales y las drogas no opioides. Y respecto a lo que hay evidencia insuficiente para afirmar que funciona o descartar que funciona, es la hipnosis, el biofeedback, las inyecciones de agua estéril, la aromaterapia, la transducción eléctrica transcutánea, el TENS, y las drogas opioides, ¿ya? No nos están diciendo acá, esto no funciona y hay evidencia suficiente que no funciona. Lo que nos están diciendo es que no hay evidencia suficiente y los estudios son muy diversos en la mayoría de estos métodos, que luego, de todas formas, vamos a ir a revisar en detalle cada uno de ellos, ¿ya? Así que esto es lo que dice la evidencia. Lo que dicen las recomendaciones, que no necesariamente es similar a la evidencia, porque las recomendaciones es un grupo de personas expertas en una temática que junta su experiencia, junta la evidencia y con eso entregan recomendaciones, ¿ya? Pero hay consenso también en las recomendaciones. Si uno revisa, por ejemplo, la última serie de salud materna de Lancet del 2016, que incluye este artículo que está al lado izquierdo, o si uno toma, por ejemplo, estas guías de educación al paciente que desarrolla el Colegio Americano en Obstetricia y Ginecología, vamos a ver que en ambos casos, además de los métodos farmacológicos, se potencia o se promociona o se promueve el uso de métodos no farmacológicos. Este artículo de Lancet, que entrega recomendaciones para el abordaje del trabajo de parto, señala que las mujeres podrían verse beneficiadas del uso de métodos no farmacológicos y farmacológicos. Podrían ver su dolor reducido en la medida que adoptan posiciones verticales y encuentran una posición
confortable a lo largo del trabajo de parto, y que ejercicios de respiración, inmersión en agua, masaje, podría reducir el dolor en la primera etapa, y estos mismos métodos podrían influir en la reducción del dolor también en la segunda etapa, es decir, los métodos no farmacológicos y farmacológicos del dolor podrían ayudar tanto en periodo de dilatación como en periodo de expulsivo. Y en el otro documento lo que hace el Colegio Americano es, que es un documento dirigido a las mujeres, este documento no está dirigido a los equipos a modo de capacitación, no, a las mujeres. Y en ese sentido, lo que se sugiere, por ejemplo, son las técnicas de respiración y relajación, el masaje, los cambios de posición, los baños de agua caliente, compresas de hielo en la espalda, uso de pelotas para masaje, y bueno, la psicoprofilaxis, la imaginería que acá no aparecen descritas, pero acá lo que se sugiere es que cuando las contracciones sean más seguidas y se hagan más intensas, que es lo que debiese ocurrir en todo trabajo de parto, las contracciones van a ir siendo más frecuentes, más largas, más intensas, ¿ya? Si tienen calor o sudan, refrescarse con paños húmedos, humedecidos y fríos, ¿ya? Así que Lancet y el Colegio Americano sugieren el uso de métodos no farmacológicos y farmacológicos. Este documento que hemos revisado en las clases anteriores, que es el documento, el decálogo de hospitales amigos de la madre del recién nacido del 2015, que establece 10 aspectos que deberíamos cumplir las instituciones, señala que el noveno elemento justamente es la disponibilidad de métodos farmacológicos y no farmacológicos para el alivio del dolor. Es decir, sería una muy mala respuesta decir, oye, pero ¿por qué reclaman que no tenemos alivio del dolor si tenemos anestesista? Lo que pasa es que si tu única oferta son los métodos farmacológicos, no estás cumpliendo los estándares hoy recomendados. Los estándares hoy recomendados son disponer de métodos no farmacológicos, disponer de métodos farmacológicos, por supuesto que sí, pero además poder proveer y ofertar a la mujer métodos no farmacológicos. Y ahí hay una brecha grande de cosas que podemos implementar, algunas de ellas más rápidas, algunas otras se van a demorar más, la mayoría de ellas requieren una capacitación que no es muy importante, digo en complejidad y en duración, pero hay otras prácticas de no farmacológicos, de métodos no farmacológicos, que requieren un conocimiento específico y requieren formación específica. Pienso, por ejemplo, en el uso de acupuntura o acupresión, que implica conocer la anatomía desde el punto de vista de la medicina tradicional china, por ejemplo, ¿ya? O el uso de aromaterapia, que implica el conocimiento y la práctica con aceites esenciales, que tienen ciertos cuidados que debemos considerar. Entonces, hay ciertos conocimientos específicos que debemos adquirir para usar algunos métodos, pero en general los métodos no farmacológicos son de muy, muy fácil uso. Así que el desafío está en aumentar la oferta en los centros en los que trabajemos, ¿ya? Acá en Chile, la analgesia del parto es considerada un problema de salud. Acá en Chile hace ya casi 2 décadas tenemos una política, una ley que es el auge, o el GES, que son las garantías explícitas en salud, que establece formas predefinidas de cómo el sistema de salud va a responder a esos problemas. Y ocurre que el dolor en el parto es el problema 54 de salud descrito. Cada año se agregan más, vamos ya como en 80 y tantos problemas de salud. Y esta analgesia de parto establece que las mujeres de cualquier edad que se encuentren en trabajo de parto y acepten tratamiento tendrán acceso a la analgesia farmacológica, como a través de la indicación realizada por un profesional médico o de una indicación realizada o delegada en la matrona. Es decir, la matrona podría indicar métodos como la analgesia del parto siempre y cuando esté el acuerdo y luego el médico del centro rellene el papel administrativo con el que luego se hace el cobro, ¿ya? Actualmente nadie paga la analgesia porque estamos desde septiembre del 2022 con copago cero en Chile, nadie paga por salud en el sistema público. Sin embargo, solo dejé este cuadro en la esquina inferior derecha para que tuvieran como referencia el valor o el costo hasta cuándo estuvo. De hecho, me metí a la página de la Superintendencia de Salud para ver si esto lo habían cambiado y todavía no cambia a pesar de que hay copago cero. Pero lo que había que pagar era muy poquito, cerca de 29.000 pesos por la analgesia del parto, es el valor, y a eso quien más pagaba
eran las mujeres de FONASA, DEU y SAPRE que pagaban el 20% y que era apenas 5.880, es decir, los 29.420 es la valorización que ha hecho FONASA de la analgesia del parto, que a mí me parece también valdría la pena revisarla y actualizarla porque todo ha subido mucho de valor, incluidos los fármacos, ¿ya? Vamos a revisar en este ratito los objetivos de la analgesia durante el parto, así que nos vamos a meter de lleno a ver fármacos, ¿ya? Y en el último tercio de la clase, en este segundo tercio, vamos a ver fármacos, en la última mitad vamos a ver alivio no farmacológico y vamos a dejar un espacio luego para preguntas, para compartir experiencias que ustedes tengan de alivio no farmacológico del dolor, por ejemplo. O de alivio farmacológico o mixto, lo que quieran compartir en torno al acompañamiento del dolor, ¿ya? Los objetivos de la analgesia durante el trabajo de parto son basados en el requerimiento materno. No sé si les ha pasado, me tocó a mí con estudiantes de la carrera cuando hacía práctica clínica, que ingresaba una mujer en trabajo de parto con tanto dolor que todos corríamos para ponerle rápidamente una vía venosa permeable, para luego pedirle al anestesista que venga a instalar la peridural. Y en dos oportunidades nos pasó que finalmente hicimos todo eso volando rápido, el suero en ese entonces se señalaba, dadas las dosis de anestesia, que debíamos pasar sí o sí 1,5 litros de suero antes, entonces además colocábamos el suero corriendo, lo apretábamos rápido para que pase. Hoy día sabemos que eso no es necesario, sí la vía venosa permeable es necesaria, pero lo que nos pasó en un par de ocasiones es que llegábamos corriendo con el anestesista y la mujer decía, yo no quiero anestesia, no la he pedido. Pero había una interpretación del equipo respecto de su requerimiento, pero no estaba basado en que ella lo explicitaba, sino que estaba basado un poco en lo que decía Brené Schmidt. Oye, llegó una paciente con dolor, no vamos a tener muchas herramientas para abordarla, hagamos algo, ¿ya? Y ese algo muchas veces es apurar la anestesia farmacológica. Otro objetivo de la analgesia durante el parto es que ojalá no altere el desarrollo del trabajo de parto, ojalá que haya un alivio oportuno del dolor disruptivo. Es muy importante que, idealmente, y esto lo hemos discutido harto con varios anestesistas, que ojalá, así como hablamos de actualizarnos en el acompañamiento de trabajo de parto, hay una actualización en los anestesistas que suministran anestesia en trabajo de parto, ¿ya? No siempre el anestesista que está en nuestro turno es el anestesista el que tiene la última actualización en anestesia obstétrica, porque muchas veces es el anestesista que está en el pabellón entregando anestesia a otro tipo de cirugías que además entrega anestesia a la mujer en trabajo de parto, entonces no necesariamente está súper actualizado con este grupo. Porque un objetivo que aún no logra, tengo la impresión de que no es tan normado, que no está tan unificado este criterio, y es que ojalá la anestesia tenga un mínimo bloqueo motor. O sea, ojalá que la mujer post-anestesia pueda caminar, que pueda pujar, que si quiere tener su parto en una posición vertical, pueda tomar esa posición vertical, ¿ya? Y eso implica un mínimo bloqueo motor. Ese mínimo bloqueo motor va a permitir libertad de movimiento, ¿ya? Y además, otro objetivo debiera ser que tenga efectos secundarios mínimos, ¿ya? Alternativas para la analgesia en el trabajo de parto, bueno, tenemos las no farmacológicas que vamos a revisar en la última parte de la clase, y luego tengo métodos farmacológicos, tengo de dos tipos, tengo los métodos sistémicos, ahí está la analgesia parenteral o inhalatoria, y por otro lado tengo la anestesia regional, que incluye otras técnicas como la neuroaxial o técnicas menos usadas, como Saddle-Block quizás, que escucharon pero que en verdad se utilizan un poquito en la actualidad, ¿ya? Así que quiero que analicemos en estos minutos a continuación técnicas alternativas farmacológicas de anestesia regional que son las que vamos a ver más frecuentes durante el trabajo de parto. Habitualmente las sistémicas son en situaciones de emergencia, cesáreas de emergencia, ¿verdad? O de urgencia en la que tengo muy poco tiempo, y se opta por estas por la velocidad básicamente, y necesitamos a ese feto fuera lo antes posible, ¿ya?
La analgesia inhalatoria, que en Chile se instala gracias justamente a este GES nuevamente, se había usado décadas anteriores, se había dejado de utilizar y retorna con el GES de alivio del trabajo de parto. Tiene una mezcla fija al 50% con oxígeno, tiene su pic de efecto a los 60 segundos, es muy rápido y muy corto el efecto. Tiene un importante paso por la barrera uteroplacentaria, sin embargo no se ha demostrado efectos negativos en el puntaje Apgar o en los gases del recién nacido, ¿ya? Así que parece ser que tanto el feto como la madre eliminan muy rápido el medicamento. Un tercio de las mujeres, y esto es importante considerarlo, refiere incidencia de náuseas y vómitos cuando la usaron, ¿ya? Es conocido el óxido nitroso como el gas de la risa, porque mujeres cuando la utilizan a veces caen en ataques de risa, ¿ya? Eh, un mecanismo, como les digo, que existe en muchos hospitales en Chile, pero no en todos, ¿ya? Porque finalmente es una definición local si tener o no este método, no es obligatorio. Antes de ver las otras alternativas, solo un pequeño repaso anatómico, ¿verdad? Tenemos un corte, o estamos viendo aquí desde atrás la columna, y acá estamos haciendo un corte, ¿verdad? Coronal, y estamos mirando desde arriba la médula, ¿verdad? Que está dentro del canal espinal. Y es esta zona justamente la que nos interesa que sea anestesia. ¿Cuáles son las recomendaciones en el manejo de las anestesias neuroaxiales? Debe ser iniciada y mantenida por el anestesista, debe ser indicada por un médico especialista o matrona. Eh, Importante esto de ser mantenida por el anestesista para no caer en malas prácticas como el anestesista que deja una serie de jeringas armadas en una bandeja y luego le dice a la matrona o la matrona, cuando tenga dolor, tú le pasas esa jeringa por el catéter. Lo vi esto y no digo que los colegas que lo hicieron tenían una mala intención, sino que lo hacían justamente para llegar más rápido donde la mujer, pero tiene riesgos médicos legales importantes esa práctica y no es recomendada por ninguna unidad de calidad, ningún hospital. Es decir, la anestesia la inicia y la mantiene el anestesista. O sea, doctor, muchas gracias por su disposición, pero no puedo administrar yo la anestesia, así que lo voy a tener que llamar igualmente para que usted administre esas dosis que dejó preparadas, por ejemplo, ¿ya? Debe ser indicada por un médico especialista y o matrona. La persona debe estar con una vía venosa permeable, no necesariamente con sueros pasando, ojo, son dos cosas distintas, una vía venosa permeable y un suero pasando, ¿ya? Es importante la vía porque frente a alguna descompensación, hipotensión, voy a tener un acceso muy rápido para poder administrar las drogas vasoactivas que necesito en ese momento, ¿ya? Otra cosa que implica el uso de anestesia neuroaxial es tener lugar para cuidados posanestésicos, tener carros de paro, por ejemplo, que es un estándar ya que se cumple al 100% en todos los hospitales y maternidades, y también revisar el rol de la matrona antes, durante y después, que va a ir cambiando, porque antes probablemente nuestro rol va a ser principalmente educativo, de contar a la mujer de qué trata, dónde se coloca, qué posición va a tener que adoptar, cuáles son los efectos secundarios. Durante el procedimiento, la idea es contenerla si no está acompañada. La idea es asistir al equipo en caso de que tenga alguna dificultad. El médico que administra la anestesia siempre tiene un técnico de enfermería que lo acompaña, pero podría presentársele alguna necesidad y ahí tengo que estar como matrona o matrona súper atento a eso, ¿ya? Y si no está acompañada, tomar la mano, preguntar si necesita que le ayude de alguna manera, a ayudarla en la respiración cuando viene una contracción, por ejemplo, que está con la aguja en la espalda, viene una contracción y tiene horror de poder de moverse, por tanto, ahí la contención es súper importante. Y después el rol de nosotros las matronas va a ser el seguimiento de si esta anestesia impacta en algo, bajan los latidos del feto, bajan los latidos de la madre, o logra un efecto no deseado, como era el bloqueo motor, por ejemplo, ¿ya? Así que el rol es bien importante. Las ventajas de estos métodos farmacológicos neuroaxiales es que, además del manejo del dolor, mantienen a la mujer despierta y colaboradora, no deprime al recién nacido y tiene un riesgo muy bajo de aspiración y vómito.
la anestesia neuroaxial se puede poner en posición fetal, como muestra la imagen, o en posición sentada. Cuando se coloca en posición fetal la mujer, lo que habitualmente el anestesista va a ir a tocar para identificar la zona donde tiene que colocar la anestesia es justamente la línea que va entre ambas crestas ilíacas y que pasa por ahí por el E4, ¿ya? Va a identificar ese espacio del E4 y puede subir un poquito o descender según el grado de descenso de la presentación fetal, y según eso deberá calcular la mejor posición para administrar la anestesia, ¿ya? Así que si ustedes ven que el médico anestesista la coloca de lado, toca la cresta ilíaca de ambos lados, lo está haciendo para poder identificar la zona o el espacio por el cual va a ingresar, ¿ya? La anestesia peridural puede ser de dos tipos, puede ser simple o continua. Yo no conozco lugares donde utilicemos peridural simple, habitualmente es continua, pero frente a la falta de insumos, por ejemplo, podrían colocar una peridural simple. ¿En qué consiste la continua? Que se deja un catéter peridural para poder ir colocando refuerzos sin necesidad de estar pinchando. Esta anestesia se usa en el trabajo de parto, en el parto, en el forceps y en la cesárea, también podría ocuparse. No es la norma, ¿verdad? Salvo que una mujer que estaba en trabajo de parto con peridural puesta avance una cesárea que no es urgente. ¿Qué cesárea, por ejemplo, no es urgente en un trabajo de parto? Una cesárea por dilatación detenida, después de muchas horas en la que se intentó distintas intervenciones y a pesar de eso no hay progreso. Uno podría indicar una cesárea de urgencia, no de emergencia, y ahí, si tiene el catéter puesto la mujer, lo que va a hacer el anestesista es colocar una gran dosis de anestesia por ese mismo catéter, y con esa anestesia se va a realizar la cesárea, ¿ya? Si en esa misma situación, misma mujer, el problema no es la falta de descenso, sino que bajaron los latidos muy bruscamente, no recuperan, se pide evaluación médica y se tiene que pasar una cesárea de emergencia, ahí no vamos a tener el tiempo suficiente para colocar peridural, dejar que el efecto avance, sino que en esos casos lo más probable es que o se coloque una anestesia espinal o raquidia, o finalmente se utiliza una anestesia general, que va a ser la última opción, porque esta sabemos que va a atravesar la barrera útero-placentaria, y esta recién nacido podría nacer muy deprimido, ¿ya? O sea, de hecho, cuando hay anestesia general, los equipos de neonatología están preparados para reanimar, están con todo listo para reanimar porque saben que eh, hay una alta posibilidad de que el anestésico atraviese hasta el feto, ¿ya? Pero en la anestesia peridural no, no ocurre esto de que tengamos un efecto tan rápido. Habitualmente se demora entre 10 y 20 minutos en hacer un efecto profundo de la peridural, que es una técnica que atraviesa varias capas. Piel, la primera, celular subcutáneo, luego el ligamento supraespinoso, ligamento amarillo, y luego del ligamento amarillo, que aquí se ve un poquito en esta imagen, ¿verdad? El ligamento amarillo, que es la última capa que se cruza. Luego va a entrar la inyección, la aguja, perdón, al espacio peridural, ¿ya? Que es un espacio virtual. Y en ese espacio que tiene presión negativa, el anestesista va a ver si está o no de manera adecuada en ese espacio, ¿ya? Y es ahí cuando va a introducir un catéter, y es por ese catéter por el cual nosotros vamos a poder ir entregando distintas dosis en la medida que el dolor vaya apareciendo. Otra técnica que vamos a revisar, que es la última de las farmacologías que vamos a revisar, porque de las más usadas también, es la anestesia usada en general de rutina en las cesáreas, por ejemplo, que es la raquidia. Se inyecta, aquí en este caso, se atraviesan las mismas capas que antes, pero además se atraviesa la dura madre, que no se atraviesa en la analgesia peridural, y el atravesar acá es con una aguja muy fina, ¿ya? O sea, es muy fina comparada con la aguja de la peridural, porque lo que no quiero es perforar la dura madre, quiero atravesar la dura madre, colocar el anestésico y salir sin que salga ningún líquido de adentro. Cuando yo, en la anestesia anterior, en la peridural, por error, atravieso,
estoy usando una aguja muy grande, y ahí lo que va a empezar a pasar con esta mujer es que va a empezar a perder líquido cefalorraquídeo, y va a empezar con un dolor intenso de cabeza, la cefalea post-punción. Y es de muy difícil abordaje, no calma solo con paracetamol, sino que se requieren algunas otras técnicas, como incluso que intervenga nuevamente el anestesista para que, comillas, tape ese agujero que se formó, y que es el agujero por el cual se está perdiendo líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que es el mismo motivo por el cual duele la cabeza después de una noche de fiesta, ¿no? Por pérdida por deshidratación de este líquido cefalorraquídeo. Y por eso que algo que se recomienda, si hoy día en la noche van a salir, tomen agua antes de dormirse, el mismo dolor de cabeza que siente la mujer post-punción, ¿ya? Entonces, la primera recomendación es, si hay una sospecha de punción, es que la mujer se hidrate, se le pasa suero, pero si el dolor no avanza, hay que avanzar a una siguiente técnica, que es un parche de sangre, que se llama. El anestesista va a pincharle un bracito, ¿verdad?, para tomar una muestra de sangre en una jeringa, y luego a través de un catéter va a inyectar esa sangre de la misma mujer en el espacio subaracnoideo, y esa sangre va a coagular en esa zona y va a impedir que siga perdiendo sangre. Por eso se llama parche de sangre, porque se utiliza la sangre de la propia mujer como un parche para que deje de perder este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y esta última anestesia es la anestesia combinada, combina la peridural y la raquídea, y obtiene lo mejor de ambos mundos. Obtiene la rapidez de la raquídea y la fiabilidad también que otorga la raquídea, pero al mismo tiempo la prolongación del efecto por el catéter peridural, ¿ya? Se suele utilizar en etapas iniciales del trabajo de parto, y aquí en este esquema quiero explicarla porque me parece que es una foto que uso harto, porque me parece que se entiende bien, ¿ya? Espero que se entienda bien, si no, me mueven la cara de que no, de nuevo Gonzalo, y podemos volver a explicarlo, ¿ya? Decíamos que teníamos un espacio ficticio llamado epidural, y acá tenemos el límite, o la dura madre, ¿verdad? Después de eso está el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En esta combinada yo voy a colocar ambas anestesias, peridural y raquídea, pero en un orden que es predeterminado, ¿ya? Primero existe un catéter especial, o un trocar, perdón, una aguja especial, que si ustedes ven, tiene una punta por donde sale el catéter que se va a dejar en este trocar, pero también este trocar tiene un agujero frontal. Entonces, se coloca primero el trocar, se deja en el espacio peridural, pero antes de pasar el catéter, perdón, pensé que estaba usando el láser. Trocar, ¿verdad? Este metálico gordito, trocar raquídeo, catéter, ¿ya? Entonces, se coloca el trocar en el espacio peridural, se introduce dentro del trocar peridural el trocar raquídeo, que es mucho más finito, y acá se puede comparar el tamaño de los agujeros. O sea, este agujero es muy pequeñito y por ahí no se va a perder líquido cefalorraquídeo. Pero si esta aguja perfora la dura madre, el agujero es 4, 5, 6 veces más grande, y por eso es que hay pérdida de líquido cefalorraquídeo en la peridural y no en la espinal, ¿ya? Y luego de que se coloca la la aguja en el espacio subaracnoideo, y por tanto entra el anestésico más allá de la dura madre, luego se introduce el catéter que va a quedar en espacio peridural. Entonces, primero paso de largo, con una aguja fina, coloco el anestésico en el espacio del líquido cefalorraquídeo, más allá de la dura madre, y luego saco esa aguja y coloco el catéter que finalmente va a ir en el espacio peridural, ¿ya? Entonces, la mujer se le va a pasar el dolor casi inmediatamente, porque la raquídea tiene esa ventaja, que se pasa el dolor casi inmediato, y cuando se le empiece a pasar ese efecto, no va a haber necesidad de pincharla de nuevo, porque el catéter ya va a estar puesto, y se van a empezar por esa vía a administrar la cantidad de dosis que la mujer necesite, ¿ya?
Ahí hay una pregunta bien frecuente, pero Gonzalo, ¿cuántas dosis? O esta era una pregunta que más bien hacían los estudiantes de pregrado. Profe, pero ¿cuántas dosis máximo puede recibir una mujer de anestesia peridural? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Existe un número definido por mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? No existe un número de dosis porque lo que no es, lo que es más relevante que el número de dosis en términos de efecto es la cantidad de anestésico que se va utilizando. Y en 5 dosis, un anestesista podría fraccionar lo que utiliza otro anestesista en 2 dosis, por ejemplo. Entonces, las técnicas y la mano del anestesista va a ser muy relevante, ¿ya? Sabemos que a mayor concentración de anestésico, mayor probabilidad de que al momento del parto la mujer diga, no siento las piernas, no siento mi pujo, ¿ya? A mayor dosis de anestésico son más probables, y a mayor dosis de peridural también, porque a mayor dosis es más probable que se vaya acumulando este nivel de anestésico que hace o que produce este bloqueo motor, ¿ya? Así que no hay un número mínimo máximo de dosis, eh, pero sí debería saber la mujer que mientras más precozmente pide la anestesia, es decir, si comenzó con la anestesia a los 2 o 3 centímetros de dilatación, bueno, esa mujer debe saber que cada 1 hora y media aproximadamente el dolor va a ir retornando, le van a poder colocar una nueva dosis, después 1 hora y media, después una nueva dosis, pero debes saber que mientras más dosis es más probable que luego no sientas el cuerpo y no puedas caminar, ¿ya? Incluso con el mejor anestesista del mundo, porque, insisto, el efecto es acumulativo, ¿ya? Así que es importante tener esa conversación con las mujeres, y aquí también lo conecto con lo que vamos a empezar a ver ahora, que son los métodos no farmacológicos, porque no quiero que se vayan con la idea de esta clase de que es lo uno o lo otro, porque justamente lo que recomiendo hoy día toda la literatura es ustedes ofrezcan a la mujer todo lo que tengan, farmacológico y no farmacológico, y que sea ella, con toda la información disponible, que opte por los distintos métodos, ¿ya? Y lo que vamos a aprender cuando empecemos a usar estos métodos en la práctica, es que las mujeres que utilizan métodos no farmacológicos no es que no pidan la peridural. Lo que sí va a ocurrir es que las mujeres que utilizan métodos no farmacológicos, lo más probable es que van a pedir la peridural más tarde, cuando tengan más centímetros de dilatación. ¿Por qué? Porque cuando tenían los 2 o 3 centímetros y refirieron dolor, fueron capaces de manejar el dolor con métodos no farmacológicos. Yo les pongo un ejemplo. En nuestro hospital, las mujeres que utilizan métodos no farmacológicos habitualmente piden la peridural 1 o 2 centímetros después que las mujeres que no utilizaron métodos no farmacológicos, ¿ya? Y nosotros le sugerimos a todas igual el uso de métodos no farmacológicos. Si hay una mujer que dice, ¿sabes que yo quiero anestesia? Perfecto, pero igual te contamos que puedes tener estos efectos y que dispones de otros métodos, ¿ya? Había algo también que aprendimos ahí en la experiencia, y que he escuchado que es un tema en distintos hospitales también, que es cuando una mujer con poca dilatación pide anestesia. Y aquí me dicen, ¿pero qué hago si tiene poca anestesia? O sea, perdón, tiene poca dilatación. Porque en algunos lugares la anestesista dice, no, con menos de 4 centímetros de dilatación yo no voy a colocar la anestesia. Y ahí el equipo además se complica, dice, chuta, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? Bueno, promueva uso de métodos no farmacológicos, ¿ya? Pero hay un contexto, qué es lo que pasa cuando se derivan pacientes de hospitalización, por ejemplo, a la sala de preparto, solo para manejo del dolor. No sé si les ha pasado en el lugar donde trabajan, ¿ya? Es decir, llama el colega de hospitalización, hola, voy bajando una paciente que estaba en hospitalización, primigesta de 39 semanas con 2 centímetros de dilatación. Y el colega del preparto dice, ¿pero por qué la están entregando si tiene 2 centímetros de dilatación? No, para manejo del dolor. Ya. Y la mujer venía en la silla de ruedas, con mucho dolor, un dolor muy visible, ¿verdad? Se salía de la silla de ruedas y se ponía a caminar en el preparto, y ese solo hecho de caminar y moverse libremente en el preparto
muchas veces implicaba que no necesitaba anestesia hasta 1 o 2 horas después. Entonces esto empezó a generar la conversación entre el equipo de preparto y el equipo de Aro que decía, oigan, ¿intentaron hacer algo ustedes arriba con estas mujeres para aliviar el dolor? No. Y es ahí donde el alivio no farmacológico cumple un rol importante, ¿ya? Porque si a esta misma mujer arriba, el equipo que la entregó para que nosotros manejáramos el dolor, pensando que iba a bajar y íbamos a pincharla al tiro o íbamos a llamar al anestesista para que la pinche al tiro, si ellos mismos hubieran dicho, oye, ¿quieres calor local? ¿Quieres un balón kinésico? ¿Quieres moverte? Si estaba acompañada, al acompañante le enseñamos técnicas de masaje, probablemente no hubiese tenido que bajar con 2 centímetros, sino que hubiese bajado en una etapa más avanzada, ¿ya? Y siempre ideal, recuerden, que quienes estén en el preparto tengan 4 centímetros de dilatación o más, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones para las anestesias farmacológicas? La negación materna, por supuesto, la alteración de la coagulación, y por eso que en las preeclampsias, en las mujeres con preeclampsia, se espera tener los resultados de las pruebas de coagulación antes de administrar la anestesia, porque si tiene problema en la coagulación, que es algo que ocurre con más frecuencia en las mujeres con preeclampsia, podría generarse cuando se pinche la zona que vimos, un hematoma, y ese hematoma puede resultar fatal, ya puede comprimir la médula al punto de que pierde la capacidad de respirar inclusive. Así que es una complicación poco frecuente, pero eso explica por qué nos piden pruebas de coagulación para administrar la peridural en una mujer con preeclampsia, ¿ya? Pruebas de coagulación, recuento de plaquetas, etc. ¿Ya? Otro contraindicación es la infección en el sitio de punción o el shock hipovolémico. Los anestésicos locales que se van a utilizar son variados, tenemos distintos tipos, pero en general tienen un efecto que es inhiben la conducción nerviosa porque bloquean los canales sodio-voltaje dependientes, y tenemos acá de larga duración, como es la bupivacaína, la levobupivacaína, la ropivacaína, y tenemos también anestésicos locales de corta duración, como es el caso de la lidocaína, que además la usamos como anestésico local, directo cuando hacemos una sutura, ¿verdad?, de una episiotomía o un desgarro. Por otro lado, tenemos los medicamentos coadyuvantes que se van a utilizar, que actúan en la modulación de la primera sinapsis entre la primera y la segunda neurona, y que son los más usados. La epinefrina es el que yo personalmente he visto más, pero se pueden utilizar algunos otros opioides, ¿ya? Y esto lo que va a hacer es que va a vasocontraer en esta zona, y por tanto el anestésico va a ir actuando de manera más lenta y no todo el tiro, ¿ya? Por tanto el efecto también es un poquito más largo cuando se usa epinefrina. No todos usan coadyuvantes, no es un requisito de la anestesia tener coadyuvantes, ¿ya? Y los otros son los opioides neuroaxiales. Tenemos el fentanil, que tiene un efecto espinal, tenemos la morfina, que tiene un efecto supraespinal y que no lo usamos habitualmente para peridurales o raquídeas, pero el fentanil sí. Ahora, no todos usan fentanil, lo que sí todos van a usar es un anestésico local. O sea, todas las peridurales van a tener anestésico local, pero no todas las peridurales van a tener ni epinefrina ni fentanil, ¿ya? Ahí cada médico va a ir definiendo según su expertise, según su experiencia, ¿ya? Y eso, que suena como algo que va a pasar, esto de que hayan diferencias de uso, es algo que en la medida de lo posible debiera unificarse, ¿ya? Porque resulta un poco incómodo si tenemos 10 anestesistas acostumbrarnos a lo que hace cada uno de esos 10, ¿ya? Así que debieran también establecerse ciertas pautas, ciertas normas internas de qué fármacos sí, de qué fármacos no, ¿ya? Habiendo hablado esto de los métodos farmacológicos, y voy súper bien en el tiempo como pocas veces, así que puedo hablar bien tranquilo, vamos a hablar en estos últimos 30 minutos de clase de los métodos farmacológicos, perdón, de los métodos no farmacológicos, recordando que el alivio del dolor durante el parto contribuye a aumentar el bienestar físico y emocional de la mujer y debe ocupar un lugar prioritario en los cuidados de la matrona, ¿ya? Y pongo esta lámina acá antes de comenzar a hablar de los métodos no farmacológicos, porque en los métodos farmacológicos nuestro rol como matronas
es más bien de acompañar el proceso. Nosotros no tenemos un rol protagónico, no somos quienes administramos la peridural, para eso está el anestesista, pero en lo que vamos a ver ahora sí tenemos un rol protagónico. Por tanto, lo que vamos a hablar ahora debiera tener un lugar prioritario en nuestros cuidados que otorgamos, ¿ya? Por otro lado, el dolor experimentado por las mujeres durante el parto, lo señalábamos ya, está influenciado por distintos factores y las sensaciones en una misma mujer difieren de una a otra y también en ella misma respecto de sus distintos partos que haya tenido. Así que tenemos un desafío, tenemos que considerar que va a haber un cóctel de hormonas circulando en el flujo sanguíneo de la mujer y que va a haber un triángulo que es el triángulo enemigo del dolor, o amigo del dolor, enemigo de la fisiología del parto más bien, que es la ansiedad y el miedo, que genera tensión muscular, que genera mayor dolor, y que genera ansiedad y miedo, y que genera tensión muscular, y que genera dolor. Es un triángulo que se va retroalimentando negativamente, eh, y ojalá que nosotros cortemos alguna de estas flechas. O sea, la tensión muscular genera más dolor. Es decir, solo un masaje de relajación, si produce relajación muscular, va a tener un buen efecto. ¿Ya? Denme un segundito. Así que considerar que este triángulo es un triángulo que nosotros debiéramos tratar de cortar en algún momento, porque si no se va a ir retroalimentando todo el tiempo. ¿Ya? Y cortar significa inclusive entender este cóctel hormonal que va funcionando en paralelo para poder favorecerlo. Ya decíamos que la oxitocina y la endorfina funcionan como un buen mecanismo de compensación fisiológica. Y lo otro, el otro desafío que también lo plantea Berenet Schmidt en su libro El dolor en el parto, es poder intentar transformar el dolor. ¿Ya? Quiero citar textual. Dice Berenet Schmidt en su libro: las reacciones fisiológicas del dolor pueden ser transformadas gracias a la intermitencia si la mujer es capaz de relajarse física y emocionalmente entre las pausas de las contracciones, si mantienen una respiración con expiración, si transforma la expresión verbal, el grito en canto o vocalización con la garganta relajada, si recibe un masaje para relajar la tensión muscular, si puede moverse libremente durante las contracciones, si se siente lo suficientemente protegida para enfrentarse al miedo o simplemente es libre de seguir a su cuerpo sin inhibiciones, los mensajes que llegarán al cerebro no serán de alerta sino de calma, y las reacciones fisiológicas se normalizarán, o mejor dicho, presentarán un ritmo alternado. ¿Ya? En estas 8 o 9 líneas, Berenet Schmidt nos entrega harta información. Nos entrega y nos menciona varias técnicas distintas, y nos menciona hartas ideas que si aplicamos de seguro vamos a poder confirmar. ¿Ya? Quienes hemos acompañado partos con libertad de movimiento, por ejemplo, yo creo que hemos comprobado este alivio que le otorga a la mujer poder moverse tal como su cuerpo le pida. Y de un momento a otro cambian de posición, y de un momento a otro están acostadas en la cama y se sientan, y pasan de estar sentadas en la orilla de la cama a estar deambulando alrededor de la cama. Y eso, ese movimiento libre, va a ayudarles justamente a ir transformando también esa sensación de dolor. Hay un documento acá en Chile que es bien referencial, que está bien desactualizado, sí, pero que sirvió como guía durante hartos años, que es el Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, y miren lo que dice. Quiero rescatar esta frase, este párrafo que dice que es responsabilidad del equipo profesional dar la respuesta más adecuada a la madre al momento de informarle sobre el plan inicial, en términos del apoyo que recibirán al momento de solicitar ayuda para alivio del dolor. Esto dependerá de los recursos humanos y físicos, de los problemas médicos y obstétricos concurrentes, y de los recursos psicológicos y preferencias de la mujer. Pero es nuestra responsabilidad informarle sobre el plan inicial. ¿Cuántos o cuántas de aquí hacen eso? ¿Ya? Es decir, que ingresa la mujer en trabajo de parto y le comentamos esta amplia oferta a la cual puede optar. ¿En qué momento puede optar? Y cuál es la implicancia de que opte por uno u otro. ¿Ya? Es algo que lo hagamos de manera regular, que estemos así programados para, además de permeabilizar la vía venosa, de instalar el monitor, etcétera, de contarle este plan inicial.
porque al menos el manual nos dice que así debiéramos hacerlo, ¿ya? Debiéramos dedicar tiempo para explicarle a la mujer los métodos a los cuales puede optar y el efecto que tienen, ¿ya? Hay una clasificación de la Universidad de Oxford de los distintos métodos no farmacológicos, son principalmente 3 grupos: los que reducen el estímulo doloroso, los que activan los receptores sensitivos periféricos y aquellos que aumentan las vías inhibitorias descendentes, o dicho de otra forma, distraen, ¿ya? Orientan el foco de atención hacia otro lugar, que es la hipnosis, la música, la audioanalgesia, la biorretroalimentación durante las clases prenatales. Los que activan los receptores sensitivos periféricos son el calor y el frío, la inmersión en agua tibia, el tacto y los masajes, la acupuntura y la acupresión, entre otros. Y los que reducen el estímulo doloroso es el movimiento materno, ¿ya? Y esto, bueno, yo les comentaba este ejemplo que pasaba con esta mujer que nos enviaban del piso de hospitalización al piso de preparto, y cómo el solo hecho de salir de la silla de ruedas o de la cama y moverse modificaba el dolor, y es porque justamente moverse reduce el estímulo doloroso, o comprimir una zona. Cuando nosotros recibimos un golpe muscular, empezamos a, como decimos acá en Chile, no sé cómo irán en los otros países, pero empezamos como a sobarnos, ¿sí? Hacemos ahí como una especie de compresión en la zona, ¿ya? Y eso obviamente tiene un efecto biológico, o sea, y explicado, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido avanzando en el uso del alivio no farmacológico desde el Chile Crece Contigo acá en nuestro país? Este es un estudio que analizamos en las clases anteriores, pero ahora quiero poner solo el foco en el uso del alivio no farmacológico, ¿ya? La deambulación libre como método no farmacológico sigue no usándose como regla, ¿verdad? Sigue habiendo una brecha importante de mujeres que no pueden moverse libremente durante todo el trabajo parto. Y en este, ojo, que este 65% tampoco nos autocomplazca, porque muchas de estas mujeres del 65% caminaron 15 o 20 minutos de un trabajo parto total de 6 a 8 horas. Entonces, ojo, que una mujer se mueva 5 minutos no implicó que tuvo la opción de moverse libremente, ¿ya? Ahora, si ella, habiéndose podido mover libremente, deambuló 15 minutos, es distinto. Pero sigue no siendo la norma el mensaje, o dicho de otra forma, no todas las mujeres escuchan el siguiente mensaje cuando ingresan a trabajo de parto: te puedes mover como tú quieras, puedes caminar cuando quieras y donde quieras, ¿ya? Y ojalá que todas las mujeres recibieran ese mensaje. Respecto de los métodos, el 66% utilizó métodos farmacológicos, un 9% no farmacológicos, y un 24% métodos mixtos, es decir, farmacológicos y no farmacológicos. Sigue siendo muy mayoritario el uso solo del método farmacológico. Y justamente el desafío para países como Chile, con un tan alto uso de método farmacológico, es poder complementar. Acá nadie quiere que las matronas y los equipos de salud desarrollen competencias para tener más partos naturales, porque no es una meta nuestra, es lo que la mujer quiera vivir. Lo importante es que quienes acompañemos el nacimiento tengamos la herramienta suficiente. Porque cuando llega una mujer que nos dice, no sé si les ha pasado, pero yo tengo un par de recuerdos de mujeres que me decían, yo quiero tener un parto natural. Y yo decía, ups, aquí va a tocar trabajar. Y iba a la sala, me hidrataba bien, juntaba energía, porque sabía que ahí iba a tener que estar mucho rato acompañando, aplicando técnicas de masaje, tratando de transferirle tanto a la mujer como a su acompañante formas de aliviar el dolor, para que no yo sea la única persona que va a estar en esa sala ayudando con el alivio del dolor, sino que hacer parte a la mujer, hacer parte de su acompañante, hacer parte al resto del equipo, ¿ya? Miren el uso de la esferodinamia. La esferodinamia está hace rato recomendada, el uso del balón kinésico, y a pesar de eso, casi el 90% nunca lo usó. El acompañamiento en el trabajo de parto también tiene brechas todavía en Chile. Este estudio es pre-pandemia, sabemos que la pandemia golpeó fuerte el tema del acompañamiento, y sabemos que el acompañamiento incide en la percepción del dolor, ¿ya? Esto en lo público. Si nosotros vamos a revisar la encuesta que hicimos en Nuevo Chile, y vamos a ver lo que pasa en el sistema privado, vemos que en general el uso de anestesia es muy alto, la anestesia farmacológica
supera el 70% en el sistema público, llega casi el 90% en el mundo privado, pero cuando vamos a ver el acceso a métodos no farmacológicos, vemos un alto reporte. Más del 60% de las mujeres del sistema público dijeron que no tuvieron acceso a métodos no farmacológicos. Un 60%, misma proporción de mujeres del sistema privado, dijeron lo mismo en el último periodo, sin acceso a métodos no farmacológicos. Así que hay que desarrollar competencias en esta área. Y esta fue una de las últimas estadísticas que pude recoger para traer a la clase, que son datos del año 2020 en el sistema público chileno. El 97% del total de registros de los 116.228 partos vaginales tuvo anestesia. Un 19% uso de analgesia, y de ese 19%, la mayoría usó inhalatorio. El uso de métodos no farmacológicos en 2021 fue bajísimo a nivel nacional, apenas un 4.3%. Esto no es un estudio o una muestra, este es el total de partos registrados en el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud. Así que acá muestra la totalidad. Esa es la realidad, y la realidad no es buena, ¿ya? Quiero muy rápidamente mencionar, no voy a entrar en detalle en cada uno, la presentación luego queda con ustedes, así que por favor úsenla, van a estar los estudios a los que se hace referencia siempre citados abajo, para que ustedes puedan profundizar en eso, ¿ya? El entorno, lo primero, hay una revisión sistemática del año 2012 que compara 10 ensayos clínicos randomizados donde se contraponen las unidades convencionales versus las unidades alternativas o home-like, como en casa. Y se vio que en las unidades alternativas hay menor no uso de analgesia, mayor probabilidad de parto vaginal, menor uso de peridural, y no hubo diferencia en otros indicadores, ¿ya? ¿A qué nos referimos como home-like? Ojalá a una sala de parto que parezca lo menos a una sala de parto, ¿ya? Cuando ustedes ven esta imagen, ¿qué es lo que se imaginan? ¿Una sala de parto, un pabellón de parto habitual? No, ¿verdad? Quizás un spa. Quizás uno pensaría, sí, esta es la sala de espera de donde voy a pasar luego a hacerme un masaje. O una sala de corporalidad. Pero esto es una sala de parto en Europa, ¿ya? Y este entorno es el que se asocia a estos indicadores que yo mencionaba, ¿ya? Así que hay un desafío de tratar de hacer más cálidas, más amables, más como en casa las salas de preparto. Esta es una imagen de una capacitación interna que hicimos en el hospital en algún momento, y el contexto en el que hacíamos la clase buscaba igualar lo más posible al contexto que queríamos ofrecerle a la mujer. Es decir, llevábamos balones kinésicos, teníamos lámparas de sal que entregan una luz más cálida, no esta luz blanca, fría, clásica de los hospitales. Teníamos difusor de aromas, bueno, ya vamos a hablar de la aromaterapia ahí, y teníamos nuestras manos, nuestros masajes, pero además nos preocupábamos del entorno. Entonces, en ese escenario, realizamos el taller. ¿Para qué? Para que los equipos, habitualmente el taller en alguna parte yo prendía la luz rápidamente. Y obviamente que todos los equipos decían, no, Gonzalo, apaga la luz, ¿verdad? Y en el fondo la reflexión era, bueno, esto mismo vive la mujer en trabajo parto. Cuando está súper metida en su trabajo de parto y alguien X entra a la sala a buscar algo, prende la luz como si ahí no estuviera pasando nada importante. Entonces, ojalá que las capacitaciones que vivamos, ya sea dentro de la institución o fuera, sean desde la vivencia, porque cuando el conocimiento pasa por nuestro cuerpo, tenemos más probabilidades de que se quede ahí, ¿ya? Así que ojalá puedan todos vivir esa experiencia de tener capacitaciones como más vivenciales, ¿ya? La intimidad, que se asocia a algunos elementos que ya hemos mencionado, como la privacidad, cómo mantener las luces tenues, ¿verdad? Si estoy en salas comunes, de mantener las cortinas cerradas, favorece la fisiología del parto. ¿Por qué? Porque la intimidad es una necesidad sexual y reproductiva básica. La luz tenue favorece la producción de la melatonina, que es una de estas hormonas que mencionábamos en este cóctel que va a estar circulante durante el parto. Una imagen de una de estas puertas de las salas de parto integral con un letrero muy simple que cualquiera puede imprimir y hacer, que dice, por favor no molestar, estamos de parto, para evitar que cualquier persona llegue y entre a la sala de parto, ¿ya? La movilidad de las posturas durante el parto
también hay revisión sistemáticas en esto, más de 25 estudios esta revisión incluye. Las mujeres que se movieron durante el trabajo de parto versus las que se mantuvieron acostadas tuvieron menor riesgo de cesárea, tuvieron menor duración del trabajo de parto y menor necesidad de peridural. Moverse durante el trabajo de parto versus mantenerse acostada. Las técnicas de relajación también tienen revisiones sistemáticas, y acá son distintos tipos que se incluyeron en esta revisión, como la imaginería, como la relajación muscular guiada, como las técnicas de respiración, como el yoga o como la meditación. Lo que debería evitar una mujer siempre es hiperventilar, y lo que debiéramos promover son respiraciones lentas, ¿ya? Respiraciones lentas con expiraciones largas, ¿ya? Las técnicas de relajación se ha visto también, se asocian a menor intensidad del dolor, a mayor satisfacción del dolor. El calor local, acá vemos una imagen de una técnica de enfermería con un suero caliente. Sueros tenemos en todos los hospitales, así que no hay excusa de usar suero, son de muy bajo costo, así que debiéramos usar esto para aliviar el dolor, o en los talleres prenatales sugerirle a las mujeres que traigan sus propios guateros de semillas, por ejemplo, para que no compartan el uso. El calor local disminuye el tono muscular, relaja la zona porque aumenta la circulación local, y eso hace que los tejidos sean más distensibles. Por ese motivo también se utiliza calor local en la zona del periné para favorecer la distensión del tejido y reducir el daño al piso pélvico. ¿Ya? Es el mismo argumento fisiológico. El calor local eleva el umbral del dolor y tiene efecto en los nociceptores, así que la invitación es a usarlo, ¿ya? Son fáciles de usar, son baratos, no requieren experiencia previa y tienen mínimos efectos adversos, señala un estudio también publicado en una revista de matronería. El acompañamiento continuo mejora la satisfacción, difiere la solicitud de métodos farmacológicos. También hay revisiones sistemáticas que han visto que se asocia mayor probabilidad de parto vaginal, a menor probabilidad de analgesia intraparto y a menor reporte de poca satisfacción. La inmersión en agua caliente alivia el dolor, mejora la satisfacción. Hay controversia respecto de si acortan o los tiempos, pero no es un objetivo cuando una mujer se mete al agua, que sea ojalá el trabajo de parto más rápido. Entiendo que el objetivo es reducir dolor, ¿ya? La inmersión en agua también hay revisiones sistemáticas de todos los métodos, ¿ya? Por tanto, evidencia hay. Esta es una revisión sistemática con más de 2 ensayos clínicos randomizados. No hubo disminución del uso de anestesia en la primera etapa, pero sí hay diferencias en parto vaginal, en cesárea, en morbilidad neonatal, en infecciones maternas o neonatales, ¿ya? Bueno, respecto del uso del agua, las recomendaciones, al menos de la Sociedad Científica Estadounidense, es que si vamos a tener parto en el agua, ojalá sea con protocolos de investigación y las mujeres estén informadas sobre los raros, pero graves complicaciones que pudiese tener, donde hay absoluto consenso de uso del agua en la etapa de dilatación para el alivio del dolor, ¿ya? Pero insisto que esto no está escrito en piedra. Es decir, tener un parto en agua no es una locura y no está prohibido, ni proscrito, ni contraindicado, pero sí debiera acompañarse de seguimiento, de registro de los datos, ¿verdad?, para poder levantar evidencia y poder ir validando esa práctica. Respecto a la inmersión en agua caliente, algunos datos prácticos: ojalá no más de 2 horas dentro del agua, porque más tiempo podría tener impacto en las contracciones que estaban muy frecuentes, muy intensas, muy duraderas, que empiecen a perder frecuencia, a ser más cortas, a ser menos intensas, y por tanto podría tener un impacto en el trabajo de parto, ¿ya? Por eso es el descanso cada 2 horas. La temperatura debería ser similar a la temperatura corporal, se recomienda entre 36 y 37 grados, el corte de los 37 grados no más arriba de eso, y tener rotura prematura de membranas o ser portadora de estreptococo no es una contraindicación para sumergirse en agua caliente como forma de alivio del dolor, ¿ya? Los masajes y la contrapresión disminuye el dolor, se reduce la ansiedad,
hay efecto en los mecanoceptores, son de muy fácil uso también, son las mejores técnicas que podemos transferirle al acompañante, y quienes lo han hecho probablemente puedan compartir conmigo, porque yo he visto la cara de los padres a los que uno le enseña masaje, y cuando hay dolor, lo aplican y ven que sus manos reducen el dolor de sus compañeras, la cara de autorrealización de esos padres es alta y grande, ¿ya? Así que ojalá que puedan tener el gusto de ver esas caras y de involucrar a los papás que están en el parto para que ayuden a aliviar el dolor de sus compañeras, ¿ya? El uso del balón kinésico. Acá hay un acompañante sentado en un piso, tomando la mano a su compañera que está en trabajo parto, que está a su vez sentada en un balón kinésico, ¿ya? Entonces aquí se cumplen hartas cosas, porque estoy acompañando, estoy en balón kinésico, está con libertad de movimiento. Y bueno, es justamente a lo que se asocia el uso del balón kinésico: alivio del dolor, libertad de movimiento, control sobre el movimiento, ¿ya? La acupuntura y la acupresión, dos técnicas que también tienen evidencia favorable, pero que requieren un conocimiento específico. O sea, por favor, no usen acupuntura si no tienen ninguna formación en ello, ¿ya? Eso va a ser más riesgoso. Otra técnica es la transducción eléctrica transcutánea, que tiene estudios, que tiene una revisión sistemática, pero que no mostró diferencias significativas entre quienes lo usaron y quienes no, ¿ya? Es una técnica de bajo costo, porque requiere la inversión de un equipo que debe costar unos 40.000 pesos chilenos, algo así como unos $60, $70, y que puede ser usado en muchas mujeres. Y después lo único que hay que ir cambiando son los parches, que son los que aparecen en la imagen, ¿ya? La música y la audioanalgesia también se asocia a una reducción de la percepción del dolor. Este uso de estimulación auditiva pueden ser sonidos ambientales, de relajación, música, ruido blanco, lo que la mujer elija, ¿ya? La aromaterapia, también hay evidencia a su favor, principalmente el uso de aceites que se asocian a relajación, como la lavanda, la rosa, el eucalipto o el jazmín, que disminuyen el miedo, la ansiedad y el dolor. Este uso de aromaterapia, por favor, también con conocimiento específico, ¿ya? Los aceites esenciales pueden quemar la piel, pueden producir manchas en la piel, así que hay que ser muy responsable con el uso que hagamos de estos. La hipnosis, también hay revisiones sistemáticas, hay evidencia de baja calidad y alta heterogeneidad, pero lo que muestra si esta revisión es que hubo una diferencia significativa, y quienes usaron hipnosis tenían un menor uso de analgesia farmacológica, ¿ya? Así que solo recuerdo esta tabla de métodos que la evidencia dice que funcionan, que podrían funcionar o que tienen evidencia suficiente. Y con esto ya voy cerrando. Conclusiones: los métodos no farmacológicos tienen como objetivo, a diferencia de los métodos farmacológicos, entregar confort a la mujer versus reducir o eliminar el dolor, ¿ya? O más bien eliminar el dolor, porque cuando uno coloca un método farmacológico, uno sabe que ese es el objetivo, eliminar el dolor. Con estos otros métodos, uno sería súper iluso pensar que va a eliminar el dolor. Lo que vamos a hacer es ayudar y aliviar ese dolor, ¿ya? Pocas mujeres, en la realidad local al menos chilena, logran un parto solo con alivio no farmacológico. Lo más frecuente, o dicho de otra forma, pocas mujeres tienen partos naturales. Lo más frecuente es la analgesia mixta, y eso retrasa el uso de métodos farmacológicos, como ya hemos visto. La mujer debe estar informada de cada una de las acciones y decir en conjunto con el equipo tratante qué métodos desea utilizar dentro de los disponibles. Los estudios de eficacia y seguridad son limitados, con pocas mujeres y con diferencia entre las poblaciones y diferencias metodológicas. Por eso que la literatura, a pesar de que hay harta, no siempre es de la mejor calidad, por la diferencia que hay en cada estudio. Pero hay una recomendación que quiero o esta idea que se lleven a la casa: utilizar técnicas de alivio del dolor que, aunque no tengan un respaldo sólido en la evidencia, son inocuos y seguros tanto para la madre y el feto. Es decir, lo peor que podría pasar es que no tenga ningún efecto, ¿ya? Así que cierro con esta lámina de recomendaciones: utilizar las técnicas que estén disponibles en sus centros y que sean conocidas por el equipo y que sean seguras, promover el uso entre pares. Es decir, cuando empecemos a usar métodos nuevos que sabemos que poco usan, comentémoslo entre pares, porque eso fomenta el uso entre pares. La capacitación entre pares en estos temas es súper importante, el compartir experiencias. Y lo otro es recoger el feedback de parte de las mujeres.
porque no todos los métodos le funcionan a todas las mujeres de la misma forma. Así que en la medida que empecemos a usar estos métodos, vamos preguntándole a las mujeres qué efecto tuvo, ¿ya? Así que recomendamos la deambulación, cambios de posición, uso de balón kinésico, masajes, uso de calor y frío, técnicas de relajación y respiración, duchas, masaje, acompañamiento continuo, aromaterapia y autoterapia, que además son muy fáciles de implementar, de muy bajo costo, y no tienen efectos adversos sobre las mujeres a las que acompañamos.